Leyendo un poco el libro, veo que tal vez tú manejas la imagen de FIC como una especie de protesta a la sociedad deshumanizada que estamos viviendo en la actualidad. Claro, un poco es el pretexto para llevar al lector, en este caso al niño o al adulto, por un grito, un llamado, un llamamiento a este problema tan latente y tan serio que es el tema de la deshumanización, animalización del hombre contra el planeta. Entonces finalmente, por eso es FIC y la rebelión de los niños. Quise empezar la saga por acá, porque quienes están llamados a salvar el planeta son los niños, claro, o quienes tengan el alma de niño. Entonces el zorro me sirve para dos cosas, un poco para, de la mano de él, ir contando las historias, los mitos, las leyendas de los pueblos, en este caso de la costa norte del Perú, y por otro lado para hacer un llamamiento al cuidado del medio ambiente, cuidar a los animales que quizá son los que mejor han desarrollado un equilibrio con la naturaleza, y cosa que nosotros los seres humanos estamos dejando de lado, es más, estamos yendo contra el planeta. Entonces para esas dos cosas me sirve este zorro muy inquieto, es un zorrito pequeño. Infolectura tiene ya trabajando, digamos, en los colegios o manejando esto de la difusión regional y lectura regional durante un año. ¿Bajo qué o cómo nació en ustedes esa necesidad de brindarle un espacio a los narradores trujillanos o liberteños? Siempre nosotros sentíamos la preocupación de tener una sociedad pues trujillana que siempre decíamos que no lee, y se dice siempre que no lee. Y nosotros veíamos que uno de las causas por la que los niños, los jóvenes no leían era por el tema de la calidad de los libros y sobre todo el precio de los libros. Claro. Entonces nosotros pensábamos, siempre soñábamos con César tener la posibilidad de tener una librería que tenga libros originales de buena calidad y a un precio pues al alcance de todos los bolsillos. Entonces nos propusimos eso y empezamos a hacer las coordinaciones con diferentes editoriales y amigos que hemos ido conociendo en este fascinante mundo de la literatura, y por ahí pues nacieron algunas ideas, algunas propuestas que nos han llevado pues a tener esta librería, que también nació con la idea de dar oportunidad a los escritores regionales que muchas veces no tienen espacios para difundir sus obras. Generalmente se da la misma historia de siempre, de que el escritor hace un esfuerzo enorme por juntar el dinero para publicar su libro y el libro se queda estancado. Entonces nosotros queremos ser una librería diferente, que no esperar que el cliente venga acá, sino nosotros ir, difundir, hacer presentaciones de libro, hacer eventos, ferias de libros, ir a los colegios, hablar con los muchachos, y de esa manera pues se difunda mucho el tema de los autores regionales. Haciendo un balance general, ¿cómo ves tú el trabajo hecho hasta ahora, César? Bueno, estamos recién en un año, estamos empezando. No somos una librería donde la gente hace cola, igual como en algunas editoriales internacionales, sino a veces llega la gente de vez en cuando porque alguien le recomendó un libro y se lo compra, y nosotros nos encargamos de recomendar otros libros de otros autores, y así estamos pagando aquí local, estamos pagando personal, porque nosotros trabajamos como profesores, pero queremos que este proyecto pegue en las conciencias, en los gustos culturales de Trujillo, pero esperamos que esto crezca y hacer un trabajo de proyección social. Como es, por ejemplo, queremos llevarles libros, lecturas, historias a esos niños que viven en las zonas marginales de Trujillo y que no tienen oportunidad ni siquiera de comprar un libro pirata. Nosotros queremos organizar campañas, tener algunos ingresos y llevar a los autores, no solamente a los colegios que trabajan con nosotros y que son en su mayoría particulares, sino llevar a los autores a esas zonas pues dejadas de la mano de Dios, y poderles hacer a esos muchachos que compartan un momento especial, que el propio autor les lea el libro, que les regale, y es un tipo de actividad que siempre hemos soñado. Ustedes empezaron a publicar en estos últimos años, pero pertenecen a la generación del 90, digamos, ¿no? Con las publicaciones de revistas, trabajos y demás. ¿Cómo han visto el campo de desarrollo en el tiempo del 90 y cómo lo ven ahora? ¿Cuál es la diferencia o, digamos, la similitud que existe? Bueno,
Yo ingreso a la universidad en el año 96 y encuentro un ambiente cultural un poco movido por el surgimiento en ese año del grupo Renacer. Yo integro Renacer al año siguiente con Enrique Ríos y nos sumamos a Manuel Medina, a Quique Plasencia, nos sumamos a José López y algunas muchachas que integraban este grupo literario. Y había cierta movida, cierto interés por la literatura en la universidad, que es el ámbito en el cual principalmente se movió Renacer. Organizamos, o no, más que organizamos, salíamos a recitales, a Santiago de Chuco, a Piura, a Chiclayo, salíamos a Lima, y Renacer pues estaba en una gira, y no solamente salíamos fuera, sino también íbamos a Laredo, íbamos a La Esperanza, íbamos al Porvenir llevando poesía. En esos años de los 90, para finalizar ya los 90, hubo un movimiento interesante, manual, ¿sí? No industrial, sino manual, porque los propios poetas se encargaban de hacer algunas publicaciones a mano. Artesanales, y esos poetas encontraban pues una guarida en esa década, en esos años finales de los 90, cuando Luis Cabrera Vigo organizó los Poetas al Ataque. También me tuvo en cuenta y pues toda la gente se aunó a esa movida. Luego, un par de años después, Luis Eduardo García organiza con el Cultural 50 años de poesía, un encuentro de 2 siglos. Y también tuve la oportunidad de ser considerado. Entonces había mística, porque no nos dejábamos derrotar por el hartazgo y por la cotidianidad. Sin embargo, ahora creo que el asunto es mucho más fácil, porque hay editoriales. Por ejemplo, tenemos Papel de Viento aquí, tenemos la editorial alternativa Oren, tenemos SEA, y entonces hay un movimiento interesante del cual pues la gente que está metida en la literatura o en la poesía debe aprovechar y debe haber pues un pequeño boom, ya que tenemos a las editoriales a mano. Hay que hacer que el gusto por la literatura o por la poesía cale en la gente, y esto pues sea interesante, sea movido. Yo tenía un poco de que acotar a lo que dijo César, en el sentido de que yo también estuve por los mismos años en la universidad, en los tiempos de César, y admiraba mucho el trabajo que hacía pues Renacer y otros grupos pequeños, pero ahí la parte fundamental en la universidad era Renacer. Sin embargo, había un gran problema. Siempre pues el escritor siempre ha estado pues al margen de las grandes mayorías, el artista en general. Sin embargo, eran tiempos difíciles. Estábamos en plena dictadura pues, y por ejemplo en esos tiempos, en mi caso, mi preocupación mayor era luchar pues contra la dictadura de Fujimori. Me pasé la vida estudiantil de dirigente y uno de los objetivos básicos era reactivar el movimiento estudiantil para derrotar a Fujimori. Entonces teníamos problemas ahí de que tú, por ejemplo, ibas a la universidad a convocar una marcha, un recital, a una presentación de libro, y encontrabas pues a los estudiantes universitarios viendo Goku en los cafetines de la universidad, ¿no? Haciendo cosas que decían mucho el tema de su misma condición de estudiantes. Sin embargo, yo creo que después que cae la dictadura hay un espacio de amplitud para el artista en general, y hoy estamos pues ante una situación mejor a la que estábamos antes. Hoy se ve, sobre todo acá, veo en el panorama liberteño, veo que hay una mayor movida cultural en cuanto a la poesía y a la narrativa. Yo creo que ha venido a dinamizar esto el tema del plan lector. Claro. Ahora hay una exigencia de parte de una política del Estado para que los muchachos lean. Entonces yo creo que el panorama actual es prolífico, es movido. Hay escritores que están surgiendo, voces anónimas que hoy ya están saliendo pues del anonimato y están demostrando pues nuevamente que Trujillo y La Libertad son tierras de grandes poetas y grandes escritores.